Muy buenos días, la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy en nuestra reflexión dominical, en nuestra meditación de los días domingos, ¿verdad? Como siempre tenemos acostumbrado a adorar al Señor el primer día de la semana y reflexionar también en su palabra. Hoy estaremos hablando acerca de nuestro Dios es admirable. Y vamos a buscar lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11. La palabra de Dios dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Padre, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque solo tú, Señor, eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, porque tú eres creador de todo, Señor. Nosotros nos postramos delante de ti, Padre, y al escuchar esta palabra, Señor, realmente queremos depositarla en nuestros corazones y ser realmente hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Uno de los pensamientos o en la cultura judía, la cultura hebrea, es que el nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es muy glorioso. El nombre de Jehová es tan sagrado que ellos no les gustaba ni siquiera mencionar el nombre de Jehová. Por eso se le añadió, se hizo varios nombres para hablar acerca de la grandeza de Dios. Se habló de Jehová Adonai, de Jehová Jireh, de Jehová Elohim, que representa la grandeza de lo que es Dios. En nuestra cultura, el nombre de Dios es mencionado a menudo con muy poca reverencia. De hecho, muchos lo utilizan en vano, incluso entre aquellos que le aman también. Es demasiado común usar su nombre de manera casual. Inclusive algo que no es relevante mencionamos también el nombre de Dios sin tomar el tiempo para reflexionar en quién es Dios, quién es Él. Cuando oramos en las comidas, nos damos cuenta de que estamos hablando con el Todopoderoso, el Dios Creador que gobierna todo, todas las cosas. Cuando nosotros lo mencionamos o tenemos nuestra oración en los alimentos, realmente nos estamos dando cuenta de que estamos hablando con el Dios Todopoderoso, el que suplió esa comida, ese alimento que nosotros estamos consumiendo. Y es algo que debemos reflexionar y siempre pensar. Nuestro concepto de Dios toca tres aspectos de nuestras vidas. Cuando usted realmente tiene un concepto de Dios, cuando su cosmovisión de Dios es real o de alguna otra manera usted lo toma en cuenta, afecta tres cosas en su vida. Y la primera es que afecta en nuestras oraciones, en nuestra forma de hablar con Dios. En Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3 dice así. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para santificar para satisfacer sus propias pasiones. Cuando nosotros conocemos mejor a Dios, nuestros deseos comienzan a parecerse a sus propósitos.
Pero el problema es que nosotros a veces no pensamos o nuestros deseos no se parecen a los deseos de Dios. Por eso es que a veces dice Santiago que cuando oramos no recibimos. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos mal, pedimos conforme a nuestras propias pasiones, a nuestras propias concupiscencias. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, a saber quién es Dios, a tener una visión real de Dios, nuestros propósitos, nuestros deseos comienzan a sujetarse a los deseos de Dios. Empezamos nosotros a pensar como Dios piensa. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros empezamos a reconocer, ¿verdad? O a parecernos a sus propósitos. Además, al reconocer su grandeza y su poder, tendremos más confianza de que Él hará grandes cosas. A veces le pedimos a Dios, pero le pedimos como una manera como que no tengo más remedio. Pero a veces no creo que Dios pueda hacer lo que yo estoy pidiendo. Y realmente cuando nosotros conocemos realmente a Dios, cuando nosotros sabemos que es un Dios grande, un Dios admirable, podemos reconocer que Él hará cualquier cosa que nosotros podamos pedirle. Él nos las puede dar o no, pero sabemos que Él las puede hacer. Y nosotros de esa manera tendremos más confianza en lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. En segundo lugar, nuestra comprensión de su justicia y bondad afecta nuestra conducta. Fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, 7. ¿Acaso Dios no hará justicia en sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Hay dos cualidades de Dios que nosotros tenemos que tener siempre presente. Que Él es justo, pero también que Él es misericordioso. Ahora, ¿qué significa que Dios sea justo? La Biblia dice que Dios es justo. Esto significa que es justo e imparcial. También significa que odia el maltrato y la opresión de las personas de la naturaleza, a las cuales creó. Odia las mentiras, el hacer trampas y otras formas de maltrato el uno al otro. El hecho de que Dios es justo significa que podemos juzgar, que puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal. Administrará justicia de acuerdo a sus estándares. Dios es justo y Dios va a hacer justicia. Y Dios puede juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Él odia muchas cosas. Él aborrece muchas cosas. Entre ellos, el maltrato a otras personas. El maltrato a lo que Él ha creado. Él odia la mentira. Él odia los falsos testimonios. Él odia el hacer trampas. Él odia que nosotros nos aborrezcamos unos a otros. A Él no le gusta. Y Él hará justicia en todas estas cosas. Ahora, Dios también es misericordioso. Y nos preguntamos, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y le brindamos apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad. La otra palabra es cordis, que indica corazón. Y la palabra ia, que se expresa hacia los demás. O sea, que nosotros tenemos la capacidad, cuando tenemos misericordia, de ayudar en la necesidad hacia los demás. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 4. Efesios 2, 5 y 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por que nos amó,
nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y el Salmo 103, 8 al 13 dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Y sabiendo que Dios tiene estos dos atributos, sin duda conviene obedecerlo con gozo. Cuando vemos que Dios es justicia, pero también que Dios es misericordia, nosotros le obedecemos con amor, porque Él va a juzgar todo lo que hacemos, pero si nosotros vamos delante de Dios y nos arrepentimos del mal que hemos hecho, Dios siempre nos va a perdonar. Y nosotros vamos a obedecerlo siempre con mucho gozo, con mucho amor. Y en tercer lugar, nuestra fe es afectada positivamente. Cuando nosotros tenemos un pensamiento exacto de Dios, cuando sabemos que Dios es un Dios grande, es un Dios admirable, nuestra fe es afectada positivamente. El Salmo 40, versículo 5 dice: Salmo 45: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas. Sería más de lo que podemos contar. Reconocer a nuestro Dios admirable y recordar sus grandes hechos fortalece aún más nuestra confianza en Él. Cuando yo sé quién es Dios, cuando yo sé lo que Dios puede hacer, cuando yo sé exactamente la grandeza de Dios, yo voy a confiar cada vez más en Él. Dios ha hecho muchas maravillas en nosotros. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Dios cada día nos ayuda más y más. Y cuando yo reconozco eso, yo solamente puedo decir: Señor, gracias. Gracias. Y cada día debo confiar en Él. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Es la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Crees tú que Dios es un Dios admirable, un Dios grande, un Dios poderoso? ¿O simplemente lo dices porque lo has escuchado? Si tú crees que Dios es grande, es admirable y es poderoso, tu pensamiento de Dios realmente va a ser el ideal. Va a crecer tu confianza en Él. Vas a tener una obediencia con gozo. Y sobre todo, tu oración a Dios va a ser cada día mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude en todo y sobre todo, Dios te cuide de todo mal. Muchas bendiciones y muchos éxitos en esta semana.